El presidente Joe Biden llega a Europa reforzando la unión de Occidente contra la guerra y buscando alternativas para enfrentar la gran crisis de refugiados a nivel mundial. Varios niños fallecidos y más de 15 entre la vida y la muerte es el fatídico resultado de un accidente que lanzó a un gran abismo un autobús escolar. Decapitó a su esposo con un machete diciendo basta a tanto abuso físico y sexual. La justicia hoy la declara inocente para que disfrute en libertad de su nueva vida. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Palmira Pérez. Estados Unidos y otros miembros de la Alianza Atlántica se reúnen en Bruselas, la capital de Bélgica, para trazar nuevas estrategias frente a la brutal invasión rusa a Ucrania. El presidente Joe Biden viajó hasta allá para reunirse con líderes europeos y desde Washington, D.C., Armando Guzmán nos pone al tanto de esta reunión. El presidente Joe Biden hoy, antes de salir a su reunión con la OTAN en Bruselas, repitió su advertencia de que Rusia use armas químicas contra Ucrania. OTAN enfrenta el gran reto de una guerra de Rusia en Europa con un país que no es parte de la alianza. On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed. La OTAN surgió de la Segunda Guerra, una alianza defensiva para proteger a Europa Occidental de la Unión Soviética. The unofficial purpose, as it was quietly rumored at the time, was to keep the Soviets out, to keep the Americans in, and to keep the Germans down. A finales de los 40, los soviéticos se quedaron con Alemania Oriental y ese fue el inicio de la Guerra Fría y la formación de OTAN. The United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory. La clave de OTAN es el artículo 5. Atacar a un Estado miembro es atacar a toda la alianza y la alianza responderá unida en su defensa. Eso mantuvo la paz durante décadas. En 1979 los soviéticos invadieron Afganistán y OTAN desplegó misiles nucleares como disuasión. En 1989 cayó el muro de Berlín, Alemania se reunificó y la paz paneuropea pareció alcanzable. Pero llegó el 11 de septiembre y un nuevo tipo de guerra. La OTAN salió en defensa de Estados Unidos invocando el artículo 5 por primera vez y uniéndose a Estados Unidos invadió y ocupó Afganistán durante los siguientes 20 años. This was an act of great friendship in a time of great need. En 2004, la OTAN añadió 7 países de la exórbita soviética y desde entonces siguió creciendo a 30 países miembros, su tamaño actual. Esta expansión alarmó y enfureció a Vladimir Putin, que vio a la OTAN, una alianza defensiva, como un rival militar y político que podría privar a Rusia de la prominencia global. La OTAN consideró alguna vez integrar a Ucrania, pero nunca lo hizo. El presidente Zelensky de Ucrania va a estar en contacto con los 30 jefes de Estado de la alianza mañana por videoconferencia. Y él dice que ya no quiere ser miembro de OTAN. Pero el hecho existe de que esta reunión es precisamente por él. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Vamos a ver qué sucede. Gracias, Armando, por tu reporte. Y salen de Ucrania vagones cargados con bolsas con cadáveres de soldados rusos caídos en combate. Pasajeros en una estación de tren en Masirén, en Bielorrusia, y Radio Free Europe fueron testigos del cargamento de cuerpos. Esos jóvenes, según las fuentes, tenían tan solo 20 años de edad y murieron durante la feroz resistencia de los ucranianos ante la invasión militar ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. Y mientras tanto, el Papa Francisco volvió a pedir la paz para Ucrania y recordó a los muertos y a los heridos por esta guerra causada por la brutal agresión de Rusia a su país vecino. Escuchemos. Fare un minuto per ricordare le vittime della guerra, le notizie delle persone sfolate, delle persone che fuggono, delle persone morte, persone ferite, di tanti soldati caduti di una parte e dell'altra. Sono notizie di morte. Chiediamo al Signore della vita che ci liberi di questa morte della guerra. La invasión militar a Ucrania cumple hoy su cuarta semana en medio de una destrucción total de ciudades y denuncias de ataques a la población civil, a hospitales y también a escuelas. Y vamos a regresar a Estados Unidos porque un peligroso sistema de tormentas se ha convertido en una amenaza para varios estados de la nación.
Ya hay muertos y heridos a causa de los tornados. María Teresa Saravia nos tiene un informe completo de lo que está pasando en esas regiones en Estados Unidos. Al menos un muerto y más de 10 heridos es hasta ahora el saldo del paso destructor de unos 25 tornados por el territorio de Texas. Por lo menos 1,000 casas sufrieron daños considerables, sobre todo en el condado de Williamson, cerca de Austin, donde 2 de los torbellinos causaron daños en una franja de 32 kilómetros de largo. Los torbellinos castigaron también a Oklahoma, Luisiana, Nueva Orleans y Mississippi. I come outside and it looked like Ukraine, you know. I just went through Ida and I knew it was sounding stronger than Ida went, so I knew it was pretty bad. En Texas, los heridos se reportaron mayormente en la zona de Grayson, localidad situada a unas 60 millas al norte de la ciudad de Dallas. Los tornados estuvieron acompañados de fenómenos climáticos extremos como incendios forestales y nevadas, sobre todo en el área tejana de Panhandle, donde cayeron 9 pulgadas de nieve. They said they actually felt the house being sucked, like just this suction throughout the house and their ears pop. La amenaza de este tipo de tormentas se mantiene vigente para otros estados de los alrededores, donde las autoridades ya están tomando medidas para evitar una catástrofe. María Teresa Saravia, Noticiero Estrella TV. Bueno, y seguimos con desgracias porque un incendio de grandes proporciones se desató en una fábrica de la empresa Pepsi Company en la localidad de Piscataway, en el estado de New Jersey. Las llamas se registraron poco después de las 7 de la noche de ayer en el exterior de la planta. Informes oficiales indican que los empleados fueron evacuados sin problemas hacia lugares seguros, mientras que 2 bomberos sufrieron lesiones menores. Más de 100 apagafuegos locales y de otras ciudades trabajaron en la misión para poder sofocar este incendio. Y nos vamos ahora con lo último del accidente que costó la vida a 6 estudiantes adolescentes en el estado de Oklahoma. Según la patrulla de caminos, el vehículo en el que viajaban solamente tenía 4 asientos y únicamente la conductora y la pasajera que iban en el asiento delantero llevaban puestos los cinturones de seguridad. Las víctimas, todas del sexo femenino, viajaban en un pequeño auto Chevrolet Spark del año 2015 que chocó con un semirremolque en la localidad rural de Tishomingo, situada a unas 100 millas al sureste de Oklahoma City. Y mire, dan luz verde para una nueva ley que haría los abortos más baratos para personas que tienen seguros privados. El gobernador Gavin Newsom ya le estampó su firma. Wendy Castillo está con nosotros y nos tiene toda la información. Wendy, buenas tardes, adelante. Palmira, buenas tardes. Para nadie es un secreto que California ya ofrece una amplia protección para el aborto. Sin embargo, para quienes tienen un seguro médico privado, aún deben dar un copago para realizarse un procedimiento de este tipo. Pero con la nueva ley que firmó el gobernador Newsom, esas cuotas podrían desaparecer para siempre. Con un corto video publicado en TikTok al lado de su esposa, el gobernador de California, Gavin Newsom, plasmó su firma a favor de la ley para eliminar los copagos y deducibles para la realización de un aborto. Es un paso tan importante porque California es un estado de libertad reproductiva, simplemente haciendo los servicios de aborto más accesibles. El SB 245 sería el primero de más de una docena de proyectos de ley que los líderes demócratas del estado planean aprobar este año para prepararse ante una posible sentencia de la Corte Suprema en contra del aborto, donde es probable que al menos 26 estados lo prohíban por completo o limiten severamente su acceso, lo que obligaría a muchas mujeres a viajar a otros estados para abortar. Es un momento que estamos viendo que otros estados están eliminando estos servicios. Y California es un líder. Sin embargo, los que se oponen a la interrupción de la gestación creen que California, en lugar de promover este tipo de leyes, debería trabajar en otras áreas. Y tenemos que entender que no solamente es un asunto social o legislativo, es un asunto moral. El asesinato de un ser inocente en el vientre de su madre sigue siendo un asesinato. Por su parte, la Cámara de Representantes del estado de Oklahoma aprobó la prohibición casi total del aborto, que se hará cumplir a través de una acción civil, multando hasta con $10,000 a cualquier persona que ayude o sea cómplice en la realización o inducción de un aborto, o incluso simplemente tenga la intención de participar en la conducta descrita por esta ley.
Mientras tanto, los estados a favor o en contra del aborto continúan a la espera que la Corte Suprema decida este verano si ratifica una ley en Mississippi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Palmira. Vamos a ver qué pasa con esto. Muchas gracias, Wendy, por esta información. Y mire, por otra parte, la empresa fabricante de la vacuna Moderna aseguró que esta funciona muy bien en los niños menores de 6 años, tanto como en adultos, contra el COVID-19. La compañía dijo que 2 dosis de 25 microgramos de su vacuna para niños de entre 6 meses a 5 años proporciona una respuesta inmune similar a 2 dosis de 100 microgramos para adultos de los 18 a los 25 años. Las 2 dosis de la vacuna se administran a los niños con 28 días de diferencia. Y Patricia Guerrero es el nombre de la primera jueza latina que va a formar parte de la Corte Suprema del Estado de California. Ella es hija de inmigrantes mexicanos y su entrada en el alto tribunal fue confirmada por unanimidad por la Comisión Estatal de Nombramientos Judiciales. La letrada creció en la zona agrícola del Valle Imperial y será juramentada el próximo lunes. Vamos a una pausa comercial, pero ya sabe, volvemos. Cárteles de la droga extienden sus tentáculos en suelo americano y arremeten contra autoridades. Además, un autobús escolar cae al fondo de un abismo dejando a varias familias sumidas en el llanto. Y con un machete decapitó a su esposo y hoy la justicia la aplaude. Continuamos con la información. Nueva York está buscando soluciones a los incendios que han cobrado la vida de decenas de personas en esa ciudad. El gobierno municipal ha dictado leyes con fuertes medidas de seguridad y desde la Gran Manzana, Ángela González nos explica más. Buenas tardes, Ángela, te escuchamos. Palmira, muy buenas tardes. Una nueva orden ejecutiva del alcalde Eric Adams busca evitar incendios fatales como el que mató a 17 personas en el Bronx, además de fortalecer las medidas de seguridad y ante todo la divulgación de las protecciones contra incendios. A casi 2 meses de este fatal incendio en un edificio de 19 pisos en el Bronx, en donde Chadai perdió a su amigo y otras 16 personas murieron y 66 resultaron heridos, el alcalde Eric Adams emitió una orden ejecutiva que busca aumentar la coordinación con el Departamento de Bomberos de Nueva York y de Desarrollo de Vivienda para identificar a los edificios con un gran número de infracciones de seguridad contra incendios y no solo actualizarlos, sino también lanzar una campaña educativa que podría salvar vidas. Muchas veces, yo lo he visto muchas veces que sí han habido campañas pequeñas cuando uno trabaja en oficina, igual en emergencia, gente usa los elevadores y cosas, porque no lo procesan suficiente. Tienen que haber más campañas para que la gente en momentos de pánico sepa cómo responder bien. La instalación de rociadores de agua, multas altas para los propietarios que informen falsamente que resolvieron infracciones, como tener puertas de cierre automático, detectores de humo y otros elementos críticos de la seguridad, como señales en las puertas de entrada a los apartamentos, se contemplan en esta acción ejecutiva. Palmira, y esta campaña también incluye líneas de emergencia para que las personas puedan poner las quejas con anticipación si los problemas no son corregidos. Regreso contigo al estudio. Gracias, Ángela, por este reporte. Y mientras tanto, mire, los abogados de la mexicana Melissa Lucio pidieron un indulto para su clienta, la cual fue condenada a muerte en el 2008 por la muerte de su pequeña hija de 2 añitos. Lucio fue la primera mujer hispana en recibir la pena capital en el estado de Texas. Un equipo de expertos ha señalado que las pruebas contra esta mujer son falsas y se basan en una confesión poco fiable. También dijeron que Lucio había experimentado abusos físicos y sexuales durante toda su vida. Veamos ahora el momento en el que el largo brazo del narcotráfico mexicano se extiende hacia Estados Unidos. Hey, Romeo Zulu units, the red SUV. I think it's... El gobernador de Texas, Greg Abbott, difundió este video en el que supuestamente un integrante del Cártel del Golfo dispara contra un helicóptero del Departamento Estatal de Seguridad Pública desde calles cercanas al río Bravo en el estado mexicano de Tamaulipas. Vamos a una segunda pausa comercial, pero regresamos. El regreso a casa de varios niños terminó en desgracia, varios muertos y otros batallando por su vida. Y vivía acosada por su marido y él terminó sin cabeza. Una historia real con un final poco común.
Continuamos con la información. La tragedia estremeció a Colombia cuando un autobús escolar se accidentó en la región de Santander, dejando un saldo de muerte y dolor. Varios niños perdieron la vida durante la caída del vehículo. Desde Bogotá, Colombia, la capital colombiana, Carolina Gómez tiene toda la información. La tragedia llegó a estos niños cuando creían haber logrado la solución para poder ir a la escuela. Antes tenían que recorrer largas distancias, pero el mismo día en que por fin lograron una ruta escolar, al regreso a casa el bus terminó cuesta abajo en una pendiente de más de 980 pies. El día de hoy, siendo las 3:20 de la tarde, en el corregimiento Laguna de Ortices del municipio de San Andrés, departamento de Santander, se presenta un accidente de tránsito con un vehículo de transporte escolar, el cual cae a un abismo, con un saldo trágico de 6 menores de edad fallecidos, igualmente 16 más lesionados, que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la región. 6 familias lloran incrédulos la pérdida de sus hijos. Ella era una niña de tan solo 13 añitos, tenía muchos deseos de superarse, de estudiar, salir adelante, por su familia, por cada uno de nosotros. Quería que nos sintiéramos orgullosos de ella. Las otras dan gracias a Dios porque a pesar de la magnitud del accidente, los niños permanecen con vida, aunque con lesiones de gravedad que requirió el traslado a instalaciones más especializadas. Otros padres más, desesperados, esperan noticias a las afueras del hospital. A mí me llamaron como a las 3 de la tarde, porque nada, que llegaban los niños, ya yo me cansé de llamarlos y los teléfonos sonaban apagados. Y ya un señor por ahí, un tal don Antonio Soto, ya me llamó y me dijo que la buseta se había dado un bote. El bus en este momento está siendo inspeccionado por parte de expertos en reconstrucción de accidentes de tránsito. Las autoridades también lograron establecer que cuenta con los permisos y las revisiones mecánicas vigentes. Ahora solo falta esperar que los niños se recuperen para que den su versión. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Gracias, Carolina. Y mire, equipos de socorristas chinos encontraron finalmente la caja negra del avión de la empresa china Eastern, que se estrelló esta semana en una zona montañosa del país asiático. Sin embargo, el aparato estaba muy dañado y no se aclaró si se trató de la grabadora de datos de vuelo o de la grabadora de voz de la cabina. Ninguna de las 132 personas a bordo del Boeing 737-800 sobrevivió. Y crimen en defensa propia, esa fue la decisión de un juez que liberó a una mujer acusada de matar a su esposo. Supuestamente, el hombre la agredía constantemente. Desde Guatemala, José Flores nos tiene los detalles. Una mujer identificada como Carmela Jolomna, de 28 años de edad, quien decapitó a su esposo, fue dejada en libertad por un juez que determinó que actuó en defensa propia, ya que tras llegar en estado de ebriedad, el hombre la amenazó y la golpeó con un machete y, pese a tener 7 meses de embarazo, luego la obligó a sostener relaciones sexuales. Que fue en legítima defensa y que Carmela venía sufriendo de violencia y que no fue que ella quisiera hacer lo que hizo, sino que solo se puso a salvo ella y su bebé. El hombre, identificado como Julio Cucul, no solamente violentó sexualmente a Carmela, sino que también la agredió y la amenazó con matarla junto a sus otros 2 hijos. Sin embargo, la mujer logró quitarle el machete a su esposo y en forma increíble lo decapitó. Y se entendió que actuó en legítima defensa de su propia vida, de la vida de su embarazo y de sus hijos. Y se resolvió la falta de mérito y la libertad inmediata. La mujer y su esposo vivían en una comunidad indígena del departamento de Alta Verapaz, donde muchas féminas sufren de violencia familiar, por lo que Carmela ya había presentado varias denuncias por las constantes agresiones que cometía el hombre en su contra. Es una muestra de que la lucha en contra de la violencia contra las mujeres ha tenido efecto en este tribunal. Luego de ser dejada en libertad, las autoridades comunitarias le pidieron a Carmela que abandonara el poblado donde asesinó a su esposo, tras considerar que las mujeres y los niños se encuentran atemorizados por lo sucedido. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Gracias, José Flores, por este reporte. Llegamos a la última pausa. Regresamos. Nunca un baile de boda había sido tan perrón, le contamos.